Antes de hablar de PCR, para nosotros es muy importante conocer ese dogma central de la biología molecular. Creo que estas cositas son un poco complejas poderlas explicar. Voy a tratarle de traducir y de resumir qué es replicación, qué es traducción, qué es transcripción y cuáles son los fenómenos post-traduccionales, para luego empezarnos a adentrar a métodos de extracción. En esta lección vamos a hablar sobre la replicación del ADN, porque la PCR está basada en replicación. A partir de una hebra, yo tengo 1 billón de copias, solo que naturalmente o biológicamente el ADN se tiene que replicar. La mayoría de las células tienen que replicarse. Solo hay unas cuantas células que no se replican. Por ejemplo, las neuronas no replican. Por ejemplo, las nefronas no se replican. Entonces, pero las demás células tienen que replicarse porque tienen que sobrevivir, tienen que regenerar tejidos. Entonces, esta replicación se da en los cromosomas, como lo voy a explicar ahora mismo. La mayoría de las células necesitan replicarse. Las células, por ejemplo, las eucariotas, tienen núcleo y dentro de ese núcleo está empaquetado el ADN en los cromosomas y estos cromosomas son los que empaquetan ese ADN en nucleosomas. Y estos nucleosomas están compuestos por histonas, que son unas proteínas que ayudan a superenrollar el ADN para que luego se exponga ese fragmento y empiece la replicación. Es súper importante replicarse. ¿Por qué? Resulta y pasa que, por ejemplo, para un patógeno no es negocio no replicarse, porque si él no se replica, pues no hay enfermedad. Es lo que hemos venido hablando todo el tiempo, incluso lo hablamos en el curso de laboratorio de diagnóstico definitivo, pero también comentamos muchísimo esto en una clase de inmunología que tengo aquí en YouTube, aquí arriba se las dejo. Súper importante conocer por qué se tiene que replicar el parásito para poder generar una respuesta inmune y que haya una sintomatología asociada. Pero bueno, en este caso estamos hablando de la replicación. Esta replicación se da en los cromosomas, pero en una parte muy específica y son los telómeros de este cromosoma. En los telómeros es donde se desenrolla el ADN y allí es donde pueden venir unas proteínas y hacen que suceda esta replicación. Generalmente para que exista una expresión, por ejemplo, de una proteína se necesita alrededor de 26 proteínas. Esto es súper importante porque no es que necesito replicarme, entonces lo voy a hacer ya. No, la célula no toma sus propias decisiones. Ella está avanzada en unos cambios epigenéticos, es decir, los cambios que suceden en el medio para que ella se replique de una manera correcta. Entonces, una vez tenemos las dos hebras de ADN, la hebra líder y la hebra rezagada, lo que se va a formar es una burbuja de la replicación. Esta burbuja se va a dar gracias a la topoisomerasa. Es una enzima la cual va a hacer que el ADN en esos telómeros se desenrolle, porque como el ADN está súper enrollado, la topoisomerasa lo que va a hacer es desenrollar ese ADN para que pueda haber una burbuja de la replicación. Luego va a venir la enzima helicasa. Esta enzima es súper importante porque es la que va a romper los puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas. En esa doble hélice entre nucleótidos existen unos puentes de hidrógeno, los cuales esta enzima helicasa lo que hace es romper esos puentes de hidrógeno para que se forme la burbuja de replicación. También es importante que para que se mantenga esa burbuja de la replicación se necesitan unas proteínas que se llaman las SSB. Son unas proteínas que se unen a la hebra, tanto rezagada como la hebra líder, para que no vuelva y se pegue el ADN. Entonces se mantenga la burbuja de replicación y importantísimo porque en esta replicación siempre se hace un sentido 5' a 3'. En ese sentido 3' vamos a encontrar un grupo OH. Este grupo OH es muy importante porque es el que va a servir de base para que la DNA polimerasa se pegue y empiece a incorporar los desoxidinucleótidos trifosfatados. Es decir, se generen copias de la hebra líder y de la hebra retrasada. ¿Cuál es el problema? Que en la hebra líder no hay ningún inconveniente porque se necesita simplemente es un incebador, la DNA polimerasa y empieza a sintetizar.
Generalmente se utiliza es la DNA polimerasa tipo 3. ¿Qué pasa? Que en la hebra rezagada, como la síntesis se hace de 5' a 3', pues allí no vamos a tener un extremo 3' porque es rezagada. Termina en un extremo 5'. Se necesita entonces un primer cebador de ARN, el cual va a exponer un grupo OH para que inicie la DNA polimerasa y se genere ese fragmento. Una vez nosotros tengamos ya esa secuencia iniciadora pegada aquí en la horquilla de replicación, en la hebra rezagada, entonces viene la DNA polimerasa y empieza a polimerizar. Pero como se necesita cambiar este primer cebador, generalmente lo que viene es la DNA ligasa y convierte ese primer cebador en ADN. Este pequeño fragmento que se va a formar se va a llamar el fragmento de Okazaki. Es decir, son pequeños pedacitos de copias de esa hebra rezagada en la cual no se completan. Por eso es muy importante las demás enzimas para que puedan terminar de polimerizar y se forme completamente la replicación. Muy importante este paso de replicación porque generalmente aquí, sobre todo lo que sucede en la hebra líder, es lo que nosotros vamos a hacer en biología molecular, es PCR. Incluso Kary Müller en 1986, basado en esta teoría de la replicación, lo que él hizo fue simular estas condiciones en un laboratorio. Es decir, tengo que separar las hebras, tengo que colocar un primer o un cebador inicial que me exponga o en un extremo 3' 1H para que llegue la DNA polimerasa y empiece a sintetizar e incorporar los desoxinucleótidos trifosfatados. De ahí se hace ANA-N, 2 ANA-N, 2 porque tenemos dos hebras, la hebra líder y la hebra rezagada. ANA-N porque las PCRs más o menos, por ejemplo, un tiempo real se lleva a 45 ciclos. Un punto final se puede hacer de 30 a 35 ciclos, es un punto final. Por eso es 2 a la N, 2 a la 35 para punto final y 2 a la 45 para tiempo real. Si se dan cuenta, 2 a la 35 da menos copias que 2 a la 45. Por eso es mucho más sensible una PCR de tiempo real que una PCR de punto final, porque saco más copias de esa hebra. Por eso es mucho más sensible y más específico, ya lo hablaremos más adelante cuando lleguemos a los tipos de PCR. Nos vemos en la siguiente lección.